¿Sí? Ok, para empezar tenemos estos datos de la fuerza 1, Z1 y pi. Para calcular x1 utilizaremos el coseno del ángulo 50 por pi para poder obtenerlo. Entonces obtenemos que x1 es igual a 4.31 con sus decimales. Para obtener y1 sacamos el seno de 50 por pi y obtenemos 5.13. Ahora necesitamos buscar en la otra fuerza 2 las mismas componentes, sacando que x2 va a ser el seno de 3 por p2, obteniendo 0.45. Y para obtener y2, sacamos el coseno de 3 por p2, obteniendo 8.76. Obtenemos que en el eje Z tiene una altura de 3, pero el gancho está a una altura de 1, por lo que la altura resultante es 2. Calculando el vector resultante, en producto punto, separamos I, J y K, obteniendo resultados de 1.6, 44, y al hacer la sumatoria obtenemos 45.6. En este problema tenemos un helicóptero. Fue llamado para rescatar a una persona que estaba nadando en el mar y las corrientes marinas la arrastraron a las profundidades. Estas personas llevan 10 minutos nadando, por lo cual aún tiene fuerza para seguir flotando y agarrarse de una cuerda que los suba al helicóptero. La persona está ejerciendo una fuerza hacia abajo de 8 newtons en Fz. Y las cuerdas tienen una separación con el helicóptero de 30 grados y una separación del eje X de 30 grados. Vamos a calcular la magnitud de los componentes y los ángulos. Bueno, primeramente necesitamos ver el dibujo y cómo está ubicado. Tenemos al helicóptero aquí y luego a la persona. Entonces, básicamente el problema nos da esta fuerza que está en el eje Z, que vale 8 newtons, cómo forma un ángulo con este eje, que es el eje Y. Y bien, básicamente eso es como ubicamos al helicóptero como el punto 0 y trazamos los ejes X, Y y Z. Ahora pasamos al diagrama de cuerpo libre y tenemos que vamos a trasladar esta fuerza que habíamos puesto de 8 newtons en el ángulo, y lo que vamos a calcular es este lado de aquí, que es exactamente lo mismo que si calculáramos lo que sería esta parte, que sería como hacer un triángulo rectángulo, de manera que esta línea fuera completamente perpendicular al plano XY. Bien, entonces básicamente nosotros podemos trasladar ese triángulo a esto. Como haríamos una línea perpendicular, tendríamos un ángulo recto y podríamos anotar los ángulos de 30, y por suma de ángulos en un triángulo el otro ángulo valdría 60. Ahora lo que queremos calcular es esta fuerza de aquí, que es la resultante, y esta de acá, o que es lo mismo que la de arriba, que es cuánto vale la sumatoria de las fuerzas en X y Y. Podemos aplicar las funciones trigonométricas para obtener ambas. Utilizamos cualquiera de los ángulos y tomamos utilizamos esta función, despejamos y no obtenemos este valor. Ahora podemos utilizar igualmente, en vez de utilizar el seno, utilizamos igualmente, pero el otro ángulo, utilizamos el seno de 60 en vez del seno de 30, lo multiplicamos por lo que habíamos encontrado, dado que este de aquí, por la hipotenusa, que es lo que buscábamos, nos va a dar este cateto opuesto. Entonces obtenemos este valor. Ahora que tenemos esto de aquí, trazaremos otro triángulo rectángulo haciendo la perpendicular a cualquiera de los ejes, ya sea X o Y. Encontraremos que vamos a
tener una componente en Y que sería esta, y en X que sería esta, o esta, y la Y también sería la de atrás. Entonces, utilizamos igualmente la misma técnica, como el problema nos dice que igualmente al eje Y esta sumatoria, al eje X está a 30 grados, sacamos el triángulo, lo ponemos de esta manera, vamos a tener que ya habíamos calculado el fxy en la parte de aquí, entonces ya tenemos la hipotenusa y los ángulos, ¿no? Podemos utilizar funciones trigonométricas nuevamente y obtenemos los valores en fx y en fy de este triángulo, y aquí está. Entonces ahora, como tenemos estos valores, significa que esta fuerza de aquí es igual a el cuadrado de este más el cuadrado de este y raíz de eso, y luego el resultado es el cuadrado de eso más el cuadrado de esto, y raíz de eso nos va a dar fxyz. Eso es nada más para comprobar. Entonces ya tenemos esto, es la resultante, y por los ángulos en el proceso ya los hemos encontrado. Es bastante sencillo, solamente es suma de ángulos en un triángulo. En este problema explicaremos la fuerza resultante que ejercen cuerdas en una caja. La caja principalmente pesa 5 kilogramos. Para obtener la fuerza newtons que ejerce, necesitamos multiplicarla por la gravedad, que es 9.81. Entonces, obteniendo una fuerza de 49.05 newtons. A continuación, podemos ver que tiene dos fuerzas de 60 newtons que actúan sobre el eje X, pero ambas, al estar en un eje negativo y en uno positivo, se eliminan. Ahora, en este dibujo tenemos las cuatro fuerzas nombradas como F1, F2, F3 y F4. Ya determinamos que F2 y que F3 son iguales, entonces se anulan porque una es positiva y la otra negativa. F1 solamente tiene componente en Z por ser completamente paralelo al eje Z, que es lo mismo que ser perpendicular al suelo. Entonces, solamente nos resta calcular los componentes de F4. De esa manera, en esta tabla de aquí, podemos anotar los componentes en X, Y y Z de cada una de las fuerzas, y solamente nos hace falta la de F4. Entonces, lo que vamos a hacer es que el problema nos dice que esta fuerza, que es F4, vale 100 newtons, y el ángulo que forma perpendicularmente al suelo es 38 grados. Entonces podemos formar un triángulo rectángulo y utilizar las funciones trigonométricas para calcular a Z4 y a XY4, que son este lado y este lado de este triángulo rectángulo. Haciendo las operaciones obtenemos estos valores. Ahora bien, calculando XY4, podemos hacer un nuevo triángulo rectángulo. Pasamos aquí y aquí tenemos XY4, y podemos calcular igualmente, como el problema nos dice que la sumatoria en X y Y de esa fuerza hace un ángulo de 10 grados con el eje Y. Podemos utilizar funciones trigonométricas para calcular los componentes X y les pusimos X4, Y4, porque son correspondientes a la fuerza F4. Utilizando las funciones obtenemos el valor absoluto de cada una. Aquí utilizamos valor absoluto porque, por ejemplo, tenemos que la fuerza va dirigida hacia allá, ¿no? En el eje X, eso significa que es negativa. Entonces, ahorita solo estamos calculando su valor absoluto, y cuando lo pongamos en nuestra tabla, la pondremos como negativa. Ahora que ya tenemos estos valores, que corresponden a la componente Y, la X y la Z de la fuerza 4, las pasamos a nuestra tabla.
aquí y con su correspondiente signo dependiendo de hacia dónde se dirijan. Entonces, ya que tenemos todo aquí, podemos sumar y obtenemos que en cada uno de los ejes tenemos estos valores y estos son las coordenadas de nuestro vector resultante. Para calcular el vector resultante solo hay que aplicar teorema de Pitágoras, elevando este al cuadrado y este al cuadrado. Sumándolos sacamos raíz y luego de ese resultado lo elevamos al cuadrado, le sumamos este al cuadrado y le sacamos raíz. Y nos queda un vector de magnitud, esto, con es en newtons, ¿okay? Entonces esto es lo que vale nuestro vector.